¿Cómo andas, Zucca? ¿Qué tal, Alex? Estimado? ¿Qué onda? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, compa? ¿Cómo andan? ¿Cómo han estado? Ya tiene tiempo que no cotorreamos por aquí. Sí, ya hace falta ya. Pues gracias a eso hemos estado, bueno, al menos yo he estado bien. Hemos andado por ahí haciendo otras actividades. Pues pero andaban de viaje, ¿no? ¿Qué? sí, nos fuimos a dar un recorrido ¿Se por la fueron Riviera Maya. a dar la alegría de vivir o qué onda? Nos fuimos a disfrutar ¿Dónde andabas o qué? en la Riviera Maya. Andábamos conociendo una de las De las maravillas del mundo. No me llevaron, ya ven cómo son. Quisiste No. quedar, Pues, amigo. La invitación se te hizo. No me Sí, quisiste sí, hacer la sí. unidad, te fue. No, te quisiste quedar. No Ahí. quisiste desprenderte, Sí, ¿verdad? no De unas quisiste. poquitas monedas nada más. Mira, la experiencia que se vive, lo que se siente, lo que te transmite, es otra onda. No, y lo vale, ¿eh? Lo Sí, vale güey, cada sí. peso viajar Sí, por la Sí, cara. sí hubiera querido, pero pues ya sabes, hay otros temas que pues al final el axioma me dice, no, primero lo primero, y pues primero claro. teníamos que atender. Pero ¿qué tal allá la enfermedad, todo? ¿Qué? ¿Pura locura, no? Mira, a pesar de que, bueno, Jairo no me dejará mentir, a pesar de que había restricciones por lo de la pandemia que estamos viviendo, de todo modo se ve mucha fiesta, mucho alcohol, drogas, de todo en la calle se ve de Sí. todo ahí. Que nada. Fíjate que yo, no, bueno, ellos casi no, nosotros sí salimos como a la zona más de relajo, ahí en Era lo la que, Quinta Avenida. en lo que es, Playa no, Carmen. no como tal, ahí en Cancún, fuimos Ajá. a donde estaba Cocobongo y Mandala sí. y ¿Y todo qué eso. tal ahí la enfermedad del alcohol? Tremenda, ¿no? Híjole, no, una vez de unas cosas. ¿Sí te da ansiedad o qué? Fíjate ¿Sí, que gracias a Dios no. Mira, hay algo muy, muy real. Vi a un chavo y una chava que se estaban como peleando bebidos y otra que estaba vomitada. Entonces me dio la perla de decir, no, o sea, verdaderamente yo no quiero estar así como. O ya no regresar a eso, ¿no? Ya no Sí, aparte, regresar. ¿sabes qué es también la parte chida? Bueno, fuimos los dos y más otros compañeros que de alguna forma pues, también tienen la enfermedad, ¿no? El hecho de platicar con alguien o externarle la parte de la ansiedad, pues digo, es algo que te ayuda, es algo que sirve. No, pues un chingo de Porque trabajo por allá. el calor hacía, güey. O sea, pinche calor. ¿no? Estaba para tomarte unas Insoportable. cervecitas bien frías. Sí, Sí, pues, con no, su cámara, acuérdate sí. que alcohólico donde sea, Sí, ahora exactamente. ahora sí te vayas a otro país o te vayas a donde te vayas, alcohólico, donde sea. Mira, creo que eso lo tengo yo bien claro el día de hoy, ¿no? Sí. Bueno, recuerdo alguna vez que me comentaste de a donde pises, o Jairo creo que fue el que me comentó, el lugar que pises vas a ser alcohólico, ¿no? Sí. No porque te cambies de lugar de residencia, no porque cambies de aires, vas a dejar de serlo, entonces eso sí lo tengo yo bien claro. Sí, claro. Pues allá seguramente había un chingo de trabajo, ¿no? Para pasar el mensaje. Fíjate que sí. Yo me di a la tarea porque fuimos a varios lugares, o sea, nos fuimos a varios municipios y nada más recuerdo haber visto hasta un AA, ¿no? Casi Sí. no se da mucho, obviamente, pues por el municipio que es, ¿no? O sea, imagínate todo esa zona exclusiva de vacaciones, pues no había para mucho oportunidad. dar ayuda. Fíjate que ahorita tocando esta parte, me viene a la mente pues hoy en día la sociedad está pues cada vez está más hundida en el alcohol, en las drogas. Y en mis tiempos de adolescente pensaba que pues ya había locura, hoy creo que hay más, ¿no? Y estaba reflexionando estas líneas, se los quise compartir, del capítulo 7, que nos dice: la experiencia práctica nos ha demostrado que no hay nada que garantice tanto la inmunidad a la bebida como el trabajo intensivo con el uso alcohólico. Funciona cuando fallan otras cosas. Yo estoy muy convencido de que cualquier situación, al estar dentro de una agrupación, para yo poder tener esa tranquilidad, llámese alcohol, droga, neurosis, enfermedades emocionales, para poder yo tener esa tranquilidad necesito trabajar con otro adicto, como aquí me lo dicen. No sé tú qué opinas de esa Claro. parte. Oye, pues ese es un tema muy interesante, ¿no? Creo que el día de hoy pudiéramos abordarlo y Órale. llevarlo a los puntos de vista como lo hemos venido haciendo. Me late, yo creo que está chido No el sé cómo tema, les ¿no? parezca. Es un tema muy complejo, muy extenso, pero que también es un tema de vital importancia, ¿no? Se tocan partes muy fundamentales, hasta cómo pasar el mensaje, cómo transmitir todo. Sí, eso, claro. Sí. que a veces se queda como en un olvido, entonces pues se me hace buen tema para debatir. Pues vamos a darle. ¿Qué les parece si empezamos? Órale, Sí. Órale, pues vamos a darle. Bueno, pues muy bien, bienvenidos el día de hoy. Es otro tema de regresando a lo fundamental. Gracias por estar aquí sintonizándonos, viéndonos en el lugar que nos estés viendo. Y pues vamos a empezar con este tema tan interesante que es trabajando con los demás. El capítulo 7 del libro de Alcohólicos Anónimos, a lo cual estoy muy contento de estar el día de hoy con mis amigos y compañeros. Y pues bueno, me presento, yo soy Oscar y soy un alcohólico. Perfecto, pues mucho gusto nuevamente. Para mí siempre es un placer poder estar con ustedes, a las personas que nos escuchan aquí nuevamente trayéndoles lo que es este proyecto de un diálogo y una plática, pues un espacio de debate sin llegar a generar controversias, como lo hemos dicho.
Al final del día, pues solo son puntos de vista de nosotros, no tenemos la razón absoluta, la verdad, pues ya está escrita, la tenemos en los principios, y es simplemente dar nuestros puntos de vista. Mi nombre es Alejandro, y pues como todos saben, el día de hoy estamos por aquí. Para mí es importante mencionar la calidad de poder saber cómo trabajar con otras personas. Y sobre todo de entender el principio básico del por qué debo de ayudar a otros. Aquí hay muchas vertientes y a lo mejor me gustaría ponerlas sobre la mesa que podemos empezar a trabajar. Pasar el mensaje directamente a alguien nuevo, pasar el mensaje al trabajar con otro ya dentro de un grupo, pasar el mensaje al dar una junta, como también nos lo dice el paso 12, pasar el mensaje al hablar en tribuna. Entonces hay muchas vertientes, cada una lleva diferentes responsabilidades, unas más que otras, pero lo importante es desprenderse del desinterés por ayudar a otro ser humano, y por hacerlo yo sé que voy a estar garantizando la inmunidad a la bebida, como lo dice aquí. No sé cómo ves. Claro. Bueno, pues nada, antes que nada, buenas noches, mi nombre es Jairo y creo que es un tema bastante amplio, ¿no? En todos los términos es un tema de mucha profundidad, que hay mucho contexto en sí, o sea, hay mucho contexto de conocer cosas y cómo a través del tiempo también ese mensaje puede o no puede llegar, o puede o no puede ser el indicado, ¿no? Muchas de las ocasiones, a veces el mensaje, en lugar de generar y transmitir, genera prejuicios o genera ciertas reservas o resistencias para estar desde este lado, ¿no? Y sobre todo cuando en un programa de acción el programa no es tan anónimo, ¿no? Yo he conocido y en algún momento llegué a conocer personas que estando en la bebida pasaban el mensaje, entonces pues ya no existía cierta congruencia, ¿no? Con el mensaje. Entonces, pues nada, muy intrigado, muy interesante este tema, así que pues estamos aquí para darle y vamos a darle sobre el 7º capítulo de Libro Azul. Vamos a darle, y para iniciar aquí me gustaría preguntarles su opinión al respecto. ¿Funciona cuando fallan otras cosas? ¿Qué cosas fallan? Mira, en lo personal, desde mi experiencia, basado en mi experiencia, yo intenté por varios medios, recuperarme de la adicción, del alcoholismo, pero no fue hasta el momento de hablar con otra persona, ¿sí? Otro alcohólico como yo, que me escuchó, que me dio su historia de vida también, que me pudo compartir parte de su historial, que yo pude comprender, ¿no? Lo que es la enfermedad del alcoholismo. Entonces, el yo después trabajar con otra persona fue lo que me garantizó, porque buscaba por medio de hacer juramentos, por medio de tratar de abstenerme yo mismo, pero no me garantizaba, no me era suficiente, como cuando empecé a trabajar con otra persona, y lejos de verlo como ayudarlo, era yo estar recordando lo que había tenido que pasar para llegar al punto de dejar de beber. Entonces eso es lo que yo pienso. Fíjate que algo muy interesante, yo creo que a mí me pasa, y bueno, lejos del tema de la acción de dejar de beber, a través de los años y del tiempo en la agrupación, ¿no? En los grupos, creo que llega mucho esa frase, ¿no? Creo que cuando todo falla, esa parte de pasar y trabajar con otros siempre es importante, ¿no? Y yo recuerdo que en algún tiempo tuve como una crisis existencial, llamémoslo así, un tema de disturbio emocional, y darme cuenta que estar en una mesa de apadrinamiento, estar pasando el mensaje, estar con un recién llegado, pues obviamente era totalmente importante, ¿no? Porque así a través de lo que escuchaba, de lo que se compartía, de lo que compartía, pudiera sentir esa plena satisfacción de no querer regresar a los viejos moldes, ¿no? A no beber. Entonces, creo que evidentemente pues no hay nada más satisfactorio que trabajar con los demás, y sobre todo porque al trabajar con los demás trabajo conmigo, ¿no? De alguna u otra forma, y llega un momento en donde de alguna u otra forma yo también no quiero hacerlo, o sea, no me resisto, pero es por ese temor a seguirme conociendo. Fíjate, antes de que, perdón, creo que vas a hablar, y aparte de satisfactorio, o sea, es la parte que te garantiza, ¿no? La inmunidad a la bebida, o sea, creo que el día de hoy para mí es lo más importante, el hecho de trabajar con otra persona. Antes, en un principio quería hacerlo como para el reconocimiento y de alguna forma que me agradeciera, pero el día de hoy lo hago porque es la forma que me ha ayudado a permanecer sin beber. O sea, eso es lo que yo veo. Fíjate que creo que tiene un trasfondo muy importante esto. Funciona cuando fallan otras cosas. Puede fallar. Lógicamente, el que yo esté trabajando, a lo mejor que yo me esté apadrinando puede fallar. ¿Por qué? Porque yo no estoy siendo honesto. Claro. O sea, si está fallando es porque no estoy siendo honesto en un apadrinamiento. Pero al yo trabajar con otra persona, me voy a estar dando cuenta de la verdad en otro ser humano. Claro. De la verdad que yo muchas veces no quiero reconocer. ¿Por qué? Pues obviamente no es agradable, ¿no? ¿A quién le gusta reconocer la derrota definitiva? Sí. Y ahí
hasta cuando cualquier otra cosa, puede ser hasta mi fe, no Dios, mi fe, porque Dios no falla obviamente, pero el grado de mi fe no es la correcta porque no existe la responsabilidad. Bien decía Bill, me doy cuenta de lo muerta que puede ser la fe cuando no acompañada de la responsabilidad. Entonces creo yo que al chambear con otra persona me estoy haciendo responsable, primero, de que esta persona encuentre un camino distinto, y por añadidura me voy a hacer responsable de mi bebida. ¿Por qué? Porque al hacerlo me estoy garantizando un día más sin beber, claro, hacia la primera copa. Entonces, para mí es muy importante. O sea, todo puede fallar, mi fe puede fallar, mis decisiones, pues, pero nada me va a garantizar como el trabajo intensivo, porque tampoco dice un trabajo a la ligera o cada mes o cada 15, no, intensivo. Fíjate que no por nada es la dádiva más grande, ¿no? De alguna otra forma, creo que el pasar el mensaje, el transmitirlo, porque pasarlo, pues cualquiera lo pasa, ¿no? Es como a diestra y siniestra, te subes al camión y estás pasando el mensaje, ¿no? Claro. Pero realmente transmitirlo es donde ahí se logra, a través de lo que adquieres, o sea, a través de que el trabajo constante de las 24 horas de sobriedad que vayas llevando, ¿no? Porque no es lo que te compartía, o sea, no es lo mismo una persona que transmite un mensaje bebiendo o con poca hora de abstinencia, porque no da lo que no tiene una persona que ya tiene cierta experiencia, cierto tiempo de abstinencia. Yo lo creo así. Creo que también del otro lado, y aquí quiero yo preguntarles, están también las condiciones, ¿no? Las condiciones en las cuales quieres pasar el mensaje, y me refiero más a la otra persona, no al que pasa el mensaje, ¿sí? Porque muchas de las ocasiones ha pasado que a los grupos llegan personas en estado, pues bebidas, ¿no? O drogadas, y de acuerdo a cierto criterio, no hay ciertas condiciones, ¿no? ¿Ustedes qué opinan sobre esas condiciones? Antes de contestar esa pregunta, yo ahorita me quedaba también pensando, ¿no? Como cuando yo trabajo con otra persona, de alguna forma me hace comprometerme más conmigo mismo, ¿sí? Lejos de la otra persona, porque es lo que le estoy hablando, lo que le estoy ofreciendo, ¿sí? A través de mi testimonio de vida, o lo que me ha tocado pasar, es que yo puedo regalarle o compartirle algo a una persona que está necesitando, ¿sí? Y eso me compromete a seguir cuidando mis acciones, a que el día de mañana que esté pensando o que esté latente una recaída, pues recordarme, ¿no? A las personas que les he dicho, que les he transmitido, que les he querido aportar poquito de lo que me ha tocado vivir, y eso me hace también como que diga, cuidado, ¿no? Ojo, o no lo hagas por el mismo testimonio de vida o lo que he tratado yo de dar a los demás. Entonces, eso quería comentar. La parte de que comentabas, Jairo, creo que es importante que cuando se va a pasar el mensaje, se va a hablar con alguien, ¿sí? Necesita estar pues, en sus 5 sentidos para que reciba bien la información. Porque una persona alcoholizada, una persona drogada, le va a entrar por aquí y le va a salir por acá, ¿no? Entonces es muy difícil que se cumpla como ese criterio o que pueda captar parte de lo que se le está transmitiendo, de lo que se le está regalando. Entonces, esa es contestando a tu pregunta que hacer. Es que es complicado, o sea, al final, el legado de la responsabilidad me lo dice. Yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda, pero desde mi punto de vista, el ser responsable me ayuda a ser consciente de cómo actuar, no nada más ayudar por ayudar. O sea, debo de ser responsable en cómo debo de ayudar, sobre todo si ya tengo un tiempo. Yo sé que una persona a lo mejor que esté alcoholizada o esté drogada, como dice Oscar, no le va a entrar la información. No lo va a captar. No lo va a captar, no lo va a percibir. Entonces, yo soy responsable, me aguanto. A menos que sea un caso muy extremo, o sea, se trabaja, se puede canalizar un anexo o lo que sea. Pero si no, pues se puede dar otra visita. O sea, el capítulo nos habla de hacer visitas, ¿no? Con una persona que estás pasando el mensaje. Y yo creo que al final la vida tiene un significado, ¿no? Ver a esas personas recuperarse, verlas ayudar unas a otras, ver cómo desaparece la soledad, tener una multitud de amigos. Nos dice aquí una experiencia que no querrás perder, el contacto constante con recién llegados. Y a mí me sucede mucho, por ejemplo, del trabajo que sabemos que nosotros realizamos específicamente, terminar un proceso de cuarto paso y ver a las personas que tienen deseo de cambiar. Eso a mí es un regalo tremendo. Despertar espiritual, ¿no? Créeme que es un regalo tremendo. Entonces, ¿qué lleva a ello? Lleva un esfuerzo de por medio, pues, de la persona que le invita o si yo le invito, porque bueno, es algo que quiero decirte, no soy mucho, o no he sido mucho de
específicamente llevar a alguien a introducirlo a Alcohólicos Anónimos. No lo he hecho. Claro que debo de hacerlo. Me he enfocado un poco más en trabajar con las personas nuevas, pero bueno, al final es algo que yo entiendo que aquí, ahí está mi recuperación, incluso para todo. Ahorita recuerdo, es que fíjate que la verdad es que tiene mucho peso para mí estas palabras, ¿no? En el capítulo 5, en la parte de lo referente al sexo, al final nos dicen que si el sexo es muy dificultoso, nos dedicamos más intensamente en trabajar con otros, calma nuestras necesidades. O sea, hasta cuando el sexo es hasta cuando uno está bien ansioso, cuando anda bien caliente y no hay por dónde y nada más está Manuela, lo que quieras. Con otra persona. Con otro, güey, ¿por qué? Porque te haces olvidarte de ti mismo para ocuparte de tus necesidades. Claro. Entonces, creo yo, sin saber, uno está ayudando a otra persona a encontrar la conciencia, no hay de otro modo, sí, ¿no? A ver la luz al final del túnel al final, ¿no? Y es algo que nos dice de esta manera. Entonces, aquí vamos a plantear una cosa, o me gustaría plantear, ¿cómo es trabajar con una persona? O sea, realmente en una agrupación ya, ¿cómo es trabajar con esa persona? ¿Tú cómo lo has hecho? No sé, tienes una persona recién llegada, ¿cómo chambeas con esa persona tú? ¿O cómo chambeas con tus ahijados? ¿Tú cómo chambeas con tus ahijados, güey? Ahí cómo lo vas haciendo. Ok, ¿cómo tú quieres? Fíjate que es un tema muy importante y creo que le das justamente en el clavo, porque no hay nada más importante que cuando recibes, específicamente nosotros en el trabajo que hacemos, el cuarto y quinto paso específicamente, saber que al término se incorporan al grupo, ¿no? Uh-huh. Creo que la parte importante sobre todo es el arropar, ¿no? Ese tema, yo al día de hoy tengo ahijados que tengo constante apadrinamiento y tengo mucha cercanía, ¿no? Les pregunto por sus situaciones, estoy tratando de estar al pendiente, también sin sobreproteger. Obviamente hay una como mesura, claro, pero creo que siempre es el trabajo del quinto paso, ¿no? Sugerirles sus herramientas de grupo, tribuna, militancia, constancia, y obviamente, exactamente, literatura, apadrinamiento, y obviamente también hay un punto, porque también he tenido del otro tipo de ahijados que sabes que pues no la agarran, o sea, que todavía tienen la necesidad, y creo que ya teniendo tiempo en la agrupación, ya te empiezas a dar cuenta quién realmente no va a estar, o sea, no va a permanecer, o va a estar cierto tiempo. Y obviamente también se trata, o trato de hacer el trabajo a lo mejor que se pueda, entregarle lo mejor, transmitirle lo mejor, pero de alguna otra forma pues también está el que no se queda, ¿no? Entonces, creo que hasta el día de hoy a mí me ha funcionado mucho arroparlos, o sea, tener ese arropamiento, porque yo cuando llegué a estos temas, pues yo no tenía ni un padrino, no tenía ni alguien que me dijera que onda, ande por aquí, ande por acá, ¿no? Sobre todo porque yo llegué muy joven y el día de hoy tener personas jóvenes, pues me hace recordar esa sensación de darles lo que me hubiera gustado que me hubieran dado a mí en ese momento, ¿no? Entonces, creo que depende mucho de eso, ¿no? Y obviamente constantemente es estar trabajando en sus realidades, ¿no? Como padrino es llevarlo a sus realidades, a las situaciones que le generan miedo, ansiedad o frustración. Es matarle la emoción con la verdad nada más. Exactamente. Sí. Fíjate, yo en esa parte de trabajo de pasar el mensaje, o el trabajo con el recién llegado, ahorita, como lo que comenta Jairo, pues yo mucho tiempo me enfocaba, ¿no? Me enfocaba yo como que nada más en ir a mis reuniones y estar ahí con los que conocía nada más, y descuidaba la parte del individuo nuevo que iba llegando, ¿sí? Yo era así como que, pues que los demás lo reciban, los demás trabajen con él. Apenas hace un tiempo empiezo, y precisamente fue por la desinformación o por el no conocer, ¿sí? Lo que dice el texto. Entonces, el día de hoy yo lo que hago es empezar, cuando llega una persona nueva que va por primera vez a sus juntas, es recibirlas, ¿no? Y hacerlos sentir parte de, o empezar a abrirles las puertas, porque muchas veces cuando yo llegué iba con miedo, iba con incertidumbre. Entonces, a mí nunca fue de que, no, pues nada más vete para allá, no, me dicen, qué bueno que viniste, pásale por aquí, mira, te estábamos esperando algo. Entonces, una parte que yo no estaba haciendo, y que el día de hoy trato de hacer precisamente para hacer que el recién llegado, a la persona que tal vez un compañero de grupo ya le pasó el mensaje, ya le habló del programa, ¿sí? Para que empiece a sentirse integrado. ¿Qué es lo que hago? Que si me toca, en el proceso que hacemos, si me toca trabajar con alguien que es de Guanajuato, pues es seguirlos pastoreando, no es seguir ahí viendo qué onda, cómo va a estarlo monitoreando. Si no me tocó trabajar con ninguno, con los recién llegados, acercarme, ¿cómo te ha ido esos 2-3 días? ¿Cómo te has sentido? ¿Sí? De alguna forma, hacerles saber que allí estoy, por si en algún momento ellos quieren la ayuda o ellos ocupan que platicar conmigo. Porque no sé si les ha pasado, ¿no?
que de repente es como que la gente muy tímida no se acerca y como yo era como que no, pues esperarse a que esa persona se acerque, ¿no? Como dice la de la responsabilidad, cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda, yo lo interpretaba a que la gente tenía que pedir la ayuda, o sea, pues tienen que venir ellos a mí. Y aún así detectando yo que ocupaban la ayuda era de como, no, ¿sabes qué? Pues hasta que él quiera, ¿no? Entonces también estar ahí alerta, dice, estar alerta a los gritos de ayuda. Exacto. Sí, que vienen de personas desesperadas. Claro. Entonces, eso es lo que yo no veía. Entonces, el día de hoy trato de estar al pendiente, ¿sí? De las acciones, de los semblantes, para tratar de ahí de poder ayudar. Fíjate que, perdón, algo que me hiciste recordar, no hay nada más satisfactorio, y me regreso a esa parte que dice, cuando, por ejemplo, al día de hoy yo he tenido personas que apadrino, que doy guía, y ver que logran sus metas, que alcanzan sus sueños, que empiezan a tener ciertas dificultades emocionales porque la vida así lo es, etcétera, y empiezan a brincarla, me genera una satisfacción no de que yo estoy haciendo el trabajo, güey, sino de que están siendo obedientes a principios espirituales, por lo cual el resultado es de ellos, no es algo que se le atribuye a ellos, ni al padrino, ni al grupo, sino es de su disciplina, su honradez, su constancia. Exactamente, y a mí me ha pasado que a veces hasta emocionalmente me mueve, o sea, y sí, hasta me genera hasta me pongo a llorar a veces, ¿no? Me ha pasado contactar muy fuerte espiritualmente, creo que ese es el tema, con ellos, a través de la constancia, estando cerca, porque también se genera un vínculo, ¿no? Se genera un vínculo entre recién llegado y persona de tiempo, padrino que era bien. Entonces, pues no, o sea, creo que es algo sumamente satisfactorio. Son de las cosas por las cuales me quedo, ¿no? O sea, son de las cosas las cuales me tienen sin beber, que adquiere responsabilidad, son de las cosas que allá afuera ni con una cerveza ni con mis viejos moldes sentiría esa satisfacción. No lo voy a volver a hacer. Al final de cuentas, o sea, es algo que tú dices, ¿no? Ver que otra persona o alguien con quien has estado trabajando precisamente empieza a cumplir metas, empieza a cumplir sueños, a desarrollarse, ¿sí? Aunque sabemos que el trabajo no es meramente de nosotros, pero sí es una satisfacción de saber que estás contribuyendo con algo a la sociedad, ¿no? Que estás haciendo un trabajo, que estás contribuyendo a tantos problemas que tenemos ahorita, tantas situaciones que estamos pasando. Dices, bueno, ya al menos una persona está dando un cambio, está haciendo algo diferente, ¿no? Y con lo peor que me tocó vivir, con esas cosas que son dolorosas, aberrantes o algo, el compartirle eso, porque precisamente al hablarles del dolor, ¿sí? Es la forma en la que la otra persona o el recién llegado o a quien le estás pasando el mensaje va a poder hacer lo que decimos tablas, ¿no? O el puente. El puente de comprensión. Entonces, creo que también es válido. Si al final el trabajo no es meramente de nosotros, pero sí estamos contribuyendo con una pequeña parte para el cambio de esta sociedad. Nada tan importante como la vida de otro ser humano, y sobre todo dicen la razón por la cual fuiste escogido, ¿no? O fuimos elegidos porque fuimos desechados del mundo, ¿no? No somos ni clérigos, ni pastores, ni nada, y creo que las recompensas son mutuas. En este tema del recién llegado y de transmitir y de pasar el mensaje, la recompensa es mutua y hay una satisfacción muy fuerte. Fíjate que aquí me gusta una parte que es importante que se dé cuenta, o sea, uno, de que de tu tentativa de pasarle todo el mensaje desempeña un papel vital en tu propia recuperación. En realidad, él puede estar ayudándote más de lo que tú le estés ayudando. Exactamente. Y la verdad es que sí, ¿no? O sea, al estar en una mesa de quinto paso, pues al final uno lo que le va a dar simplemente es conciencia. Hay 4 puntos básicos que quisiera tocar, que creo yo que son un motor de lo que a mí me mueve, ¿no? Decías ahorita, ¿no? El hecho de pasarle el mensaje a un adicto, el hecho de hablar con un adicto desde el fondo de dolor, desde lo que es, ¿no? Porque luego sucede que uno quiere, ¿sabes qué? Que te va a pasar esto y no, o sea, al final de cuentas no hay nada. Le vendes algo que no... Sí, le vendes algo que no va, entonces al final lo único es la realidad de la verdad. Y son 4 puntos bien importantes, ¿no? Si me permites poquito hacer una pausa. Sí. Perdón que te interrumpa. En el capítulo 6 de Transmítelo viene, ¿no? O sea, el por qué en su lugar no hablar sobre la enfermedad del alcoholismo, del dolor, lo que te pasó. ¿Por qué no hablar a sus borrachos respecto a la enfermedad que los condenaba a volverse locos o a morir si continuaban bebiendo? O sea, la parte que estás comentando ahorita dentro de uno de los puntos, ¿sí? La parte de hablar desde mi dolor, desde lo que me tocó vivir. Entonces, quería agregar eso como para hacer referencia de dónde podemos encontrar parte de y es que eso es una realidad, ¿no? O sea, eso tiene que ver. Al principio vi él cuando tuvo su despertar espiritual, que le decía a los adictos, no, pues mira que yo vi esto y no sé qué tanto, no es, qué pedo, güey, o sea, le decían esos güeyes, no sé qué onda. Y hasta que su doctor le dijo, mire Bill,
eso precisamente ya no los evangelices. Y a veces sucede también uno en estos tiempos, ¿no? Que quiere evangelizar Sí, al, claro. al adicto, ¿no? En una mesa de quinto, pues, ¿sabes qué, carnal? Pues aquí va, mira y platicas y esa es una realidad que es muy necesaria, poder entablar ese diálogo, esa comprensión indescriptiblemente maravillosa. Al final, la persona que está sentada frente de mí está confiando en que uno le pueda dar conciencia. Sí, claro. O sea, ese es mi punto de vista, ¿no? O sea, el trabajo es dual de Dios y del ser humano. El mío es en el trabajo de la mesa, platicar, como ser humano. Exacto. El de Dios, pues se lleva Del posterior. tierra. Exacto, el de Dios se va a llevar, pues en otro tiempo del proceso, ¿no? Pero que se debe de llevar, y yo debo de ser responsable en esa parte, ¿no? Al final del día yo comprendo, te repetía los 4 puntos, ¿no? Que el doctor Bob determinó. Ese cabrón ayudó a más de 5,000 alcohólicos en su tiempo que estuvo activo dentro de AA, que fue 15 años, del 35 al 50 que murió. Uh-huh. Y decía, hay 4 puntos que mueven y me gustaría compartirlos porque, ¿sabes? Yo siento que a veces, como alcohólico, no existe tanto peso. Fíjate, el número 1 es el sentido del deber. Para mí es un deber estar ayudando a otra persona, estar acercándome a sus necesidades. Fíjate, recientemente me sucedió que estaba con un adicto, estaba yo en mi trabajo, ¿no? Ya sabes, ¿no? Que a veces pues, el alcohólico quiere hacerse responsable de sus temas. Ok. Pero me llamó un adicto, me escribió, oye, mira, Sí, me puse a padrinar, le dije, ¿ando mi chamba es muy urgente? No es muy urgente. Le digo, órale, nomás no te vas a drogar, carnal. Pues es que eso es lo que te quería decir. Llámame, güey, en corto. Y me habló, y pues yo estaba trabajando, ¿no? O sea, la verdad es que en ese momento me pude haber tomado como responsable. No, primero mi trabajo y luego, Y no, salir güey, de- la vida. Para mí en ese momento dije, no hay nada más importante que la vida de un ser otro ser humano. humano, claro. No hay pedo, mi trabajo, pues, puedo aguantar, güey. Igual llevas de salida casi, ¿verdad? Igual, Pero o sea, pero mi compa a lo mejor... aparte de la responsabilidad. Y fíjate que no solo sucede con el alcohol y la droga. Yo, por ejemplo, hace algunos días tuve un tema de que un escribiente pues, pasó por una situación familiar medio complicado y era de necesito que estés, ¿no? Claro. Y era sobre todo, ella me lo manifestaba así, necesito que estés. Y obviamente saber que es ese refuerzo espiritual o que de alguna otra forma sienten no la protección, sino el acompañamiento. Yo creo que el acompañamiento a las emociones tan fuerte que están vivenciando no lo compara, o jamás lo va a comparar. Y fíjate, dice el punto, ¿no? El deber, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces cuando me pedían a mí la ayuda o cuando se me ocupaba, yo así como que, es que tengo que, ¿no? Cuando ponía la palabra tengo, era verlo más como una obligación que como un deber que digo, órale, va, lo hago de buena gana, ¿no? Entonces estaba ese choque, y es bien claro el punto, el deber, ¿sí? Debo el día de hoy atender a otro ser humano que está pidiendo la ayuda, que está pasando a lo mejor por una situación difícil, donde puede que esté poniendo en riesgo su vida, y el día de hoy yo puede que sea un conducto para que esa persona tome otra decisión o tenga otra alternativa, ¿no? Y al final, el deber es hacia mí, porque lo dice, o sea, Sí. me doy cuenta que me está ayudando más él a mí de lo que yo, porque el siguiente es un placer. Yo no sé, por ejemplo, para mí eso es un placer poder trabajar, y es honrado, o sea, siendo realistas, es honrado para mí, pues tener personas con las que yo puedo trabajar. ¿Sabes por qué? Porque eso me hace a mí tener un sentido de verdad, de conciencia y un sentido de sensibilidad ante la vida. O sea, creo que en Alcohólicos Anónimos no hay otro lugar tan palpable que nos diga, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? ¿En qué otro lugar más que en AA nos han enseñado ese tipo de cosas, no? Llegará, dice, comprenderá las palabras, amar a su prójimo como a ti mismo, al estar dentro de aquí. Entonces, el hecho de estar con una persona que me confíe, para mí es un placer, realmente es un gozo, o sea, es un gozo estar chambeando, es un gozo estar trabajando. Yo no, el día de hoy no escatimo, porque sé que es importante para mí, yo no escatimo en el tiempo. Me hablan, dice aquí, tu teléfono puede sonar a tal hora de la madrugada, y tú, ¿qué onda, no? Vas a tener que ir hasta el lugar, o sea, y es, pues, el ingrato privilegio de estar sirviendo, de estar brindando esa parte, ¿no? Entonces, para mí el día de hoy es un placer, más que, tiene que ser un placer, es muy importante para mí. Y es como ahorita, ¿no? O sea, el hecho de tomarte una taza de café con alguien mientras platicas, mientras estás atendiendo algún tema, mientras estás pasándole el mensaje de vida, ¿sí? Digo, claro que es satisfactorio y es placentero, ¿no?
Y más porque, como lo dices, lo comentabas, tal vez lejos de ayudarlo es como yo ver la otra parte, ¿no? A lo que puedo llegar, lo que me puede pasar, o sea, ponerme en sus zapatos, y si yo me puedo ahorrar esto. Porque la mayoría de personas, si te fijas, personas que, pues, a veces no quieren ser obedientes o no quieren seguir principios, ¿no? Y es muy claro, los que sí lo quieren seguir y todos pasan por situaciones, bueno, te hacen que veas que hay más allá. Yo puede que el día de hoy esté bien a toda madre, ¿sí? Y me doy cuenta que hay personas que están teniendo problemas, ¿sí? Y a veces yo cualquier cosa así muy leve la quiero maximizar y dices, bueno, pues no es tan grave como alguna otra persona, y ahí es donde me doy cuenta que me estoy ayudando yo también precisamente. Fíjate que ahorita que tocas ese punto, a veces no es grato, o sea, en todo el sentido de las palabras, y no hacer el servicio, sino el servicio de repente encontrarte en una mesa de apadrinamiento, en un apadrinamiento con tu hermana, con tu mamá, o sea, con las diferentes personalidades, ¿no? Que a través de la experiencia empiezas a hacer puente. Y es ahí donde efectivamente dices, no, o sea, lejos de también ayudarlos, o sea, te estás ayudando. Fíjate que en ese punto creo que es donde se amplía el tema de la comprensión, ¿no? Y empiezas a entender cosas que a lo mejor no alcanzabas a ver por lo limitado, a lo mejor del ego, de las circunstancias, lo que tú quieras. Empiezas a comprender, ¿no? Hasta una ocasión me llegó a suceder que a través de otra persona me di cuenta del daño que había hecho, güey, y obviamente pues no era grato, o sea, no era satisfactorio verlo. Entonces, obviamente esas son las cosas que de repente te mantienen activo en el apadrinamiento, en la guía, en la dirección. Con los recién llegados en el grupo, de repente hay situaciones que tienen y llegan a la agrupación con la necesidad de ser arropados, y a veces ese abrazo que los rompe, o sea, que le das un abrazo y que los parte porque era lo que necesitabas, ¿no? Exactamente. Entonces, a veces también, ¿sabes? Honro mucho quien pide la ayuda, porque a mí mucho tiempo me costó mucho trabajo pedir la ayuda. Es por eso que a lo mejor ahora en esta actualidad trato de estarlos buscando, como decías tú, o sea, de estarlos alentando a padrínate, herramientas espirituales, etcétera, etcétera. Porque a mí en su punto me costaba mucho trabajo pedir ayuda, ¿no? Y dejarme guiar. Y creo que esta parte de tratar de hacer las cosas diferentes, de la comprensión, la tolerancia y el amor, pues cambia el sentido, ¿no? Aparte, fíjate lo importante, no sé si te pase al igual que a mí, sí. El día de hoy darme cuenta de lo importante que es trabajar con los demás, ya no me hace que caiga en esa parte egoísta, ¿sabes? Como de dejar que cuando me ocupen sea cuando esté ahí yo brindando la ayuda, ¿no? El día de hoy, el darme cuenta que es claro, ¿no? ¿Por qué debo de trabajar con otra persona? ¿Sí? Por el placer, por el deber y por los otros dos puntos que ahorita vamos a tocar, pero eso me hace a mí mismo, ¿sí? La parte de decir, tengo el día de hoy que estar trabajando constantemente con otro ser humano, con otro alcohólico, con otro adicto, con depresivo, con lo que sea, ¿sí? Pero estar buscando yo con quién voy a trabajar. ¿Para qué? Para garantizar también precisamente pues otras 24 horas, ¿no? Garantizar sí, una posible recaída. Y eso es lo que nos dice aquí, fíjate, porque al hacerlo estoy pagando mi deuda al hombre que se tomó el tiempo para pasarme a mí. Y dice, porque cada vez que lo hago me aseguro un poco más contra la posible recaída. No hay más. Y te regresa a lo que inicia el capítulo. No va a haber nada que garantice la inmunidad. O sea, yo estoy agradecido con la persona que me pasó el mensaje, ¿sabes? Es un tema a lo mejor un poquito más delicado que sí, claro. No, o sea, yo lo platico siempre en sí, los grupos, claro, ¿no? Claro, pero pues, claro. Pero es algo muy místico, algo muy mágico, como se hace esa conexión de la persona que me pasó el mensaje. Y agradecido estaré siempre con esta persona. Y es la deuda que tengo con él, porque él se atrevió a decirme, mira, aquí hay un nuevo camino. Y él me pastoreó, incluso estos textos que yo tengo, él me los regaló. Él me los dio y me dice, mira, te va a servir de algo. Claro que me sirvió de algo. Y me dio el camino y las herramientas para yo poder chambear dentro de mi grupo. Y sabes, ahí es donde yo he entendido, al principio yo no quería, pero esto debe de venir de la convicción de alguien. Y es uno de los puntos que toca aquí el capítulo, ¿no? O sea, dice, no te desanimes si tu candidato no quiere, o sea, gastar demasiado tiempo en una determinada situación sería otro negarle la oportunidad de vivir, ser feliz, ¿no? Y aquí sucede otra cosa. Porque a mí no se me hostigó. Yo al principio no quería, pero no se me hostigó. Sucede a veces que en el deber lo confundo en el que, tiene que ir. O sea, de quicio. Y a tu tiempo o a mi tiempo. Exacto. ¿Sabes? A lo mejor se ocupa la ayuda y está ocupando, sí. Y es mi trabajo o es mi deber trabajar con esa persona. Pero a lo mejor no es su momento, no es su tiempo. Y eso tiene que ver al final de cuentas con las voluntades
divinas. Yo creo que con la necesidad, ¿no? La necesidad. Tu necesidad no es, o sea, mi necesidad no es la tuya, güey. Me decía, fíjate, la de los demás. Adelante. Me decía mi padrino, acertadamente, en una ocasión estábamos en una hacienda, y me decía, mira Alex, la necesidad que yo tuve de Dios no es la misma que tú tienes. Y la realidad es esa, porque mi padrino sí tiene un camino de, pues, un fondo más grande que el mío, y tiene que ver eso con las necesidades. Al final yo sabía que al estar viviendo estaba buscando a Dios. Sí. O sea, era mi búsqueda inconsciente de Sí, una tranquilidad sí. espiritual o una tranquilidad divina. Obviamente, mientras más grande el fondo, más la necesidad. Y al mostrar un programa, la necesidad te hace derrotarte luego. Y al principio hay personas como yo que no quieren, pero hay otras en las cuales, pues, este programa no va a ser para todos. No. Muchas veces, Hemos pues, visto. ¿sabes qué? Yo quiero llevar a esta persona, ya tengo como un año pasándole el mensaje, ya no se lo pases, dice ahí. Ya que no te- Gastar demasiado tiempo sería privarle a otro la oportunidad de vivir y ser feliz. Y me acabo de pasar con, fíjate, tengo una pareja de un novio y una novia, pues, de ahijado. Una pareja. Sí, una pareja. Yo estoy guiando a la muchacha, ¿no? Y el novio, la otra me dice, la pareja me digo, no, pues que está raro, ¿no? O sea, pero aquí la cuestión es empezar a ver la necesidad, ¿no? O sea, porque la muchacha ya no está yendo mucho al grupo, ya tiene rato, ¿no? Y el chavo está intenso, ¿no? Entonces, aquí es enfocar, ok, la necesidad ahí la tienes, ¿no? Exactamente. Y dice claramente, o sea, gastar demasiado tiempo en una determinada situación sería la oportunidad de negarle a otro, La ayuda. negarle a otro la ayuda y no, o sea, Fíjate que, bueno, yo me voy a regresar al tema del hostigamiento, a lo que hablabas del hostigamiento, porque... ¿Eras sí, hostigado? ¿O No, sí, sí no, hostigaste no, a la banda? ¿Eras ¿No? hostigado o tú eras el que hostigaba? Yo soy el hostigador. Yo también. Eras el hostigador, No, no ¿no? somos dos. Fíjate que no precisamente de mí, pero fíjate también como esa parte de hostigar o tratar de hacer que una persona se quede, a veces te lleva a invertir y meter emociones en algo que no debería de ser como tal. Obviamente, si bien hay un enlace espiritual y emocional muy fuerte con la persona que estás guiando, que estás apadrinando, como sea, también en meter las emociones de más que no deberían de ser, hay pedo, ¿no? Y me refiero a que ocasionalmente te sientes mal si no vas y ya recayó, etcétera, etcétera. O sea, porque pues creo que ya ahí se sale de contexto, ¿no? Un poquito, o sea, al final del día, lo hablamos ahorita, la necesidad que tenemos nosotros de permanecer no es la misma necesidad de los que no están, o de los que no van a estar, o de los que van a llegar y no se van a quedar, ¿no? Al día de hoy, creo que generar un hostigamiento cae mucho en las represalias de hasta sentir culpa, ¿sí? Sí. Porque no pertenece, porque no queda, porque no encaja. Y deja de sentir culpa. ¿Sabes qué también puede pasar? O sea, que no estás haciendo algo bien. No sé si les ha pasado, ¿no? Que estás pastoreando, estás trabajando con alguien y de repente deja de ir o regresó a los viejos moldes o cualquier cosa y dices, wow, a mí me ha pasado, ¿qué no hice? ¿Qué hice mal? A lo mejor fue una mala sugerencia, a lo mejor fue un mal comentario. Y es donde dices, llega uno a desgastarse, ¿no? Pero poco a poco he ido aprendiendo a soltar esa parte de decir, ok, yo no voy a hacer más de lo que tú no quieres hacer, o yo no voy a hacer por ti lo que tú no quieres hacer por ti mismo. Fíjate que yo creo que mucho es la ignorancia y muchas de las veces vuelvo a lo mismo, sobre todo es porque lo que ves en él, que a lo mejor veías de alguien más, de tu mamá, de tu papá, de tu hermano, del hijo que lo nunca proyectes. tuviste. Pero al final es una exigencia, por ejemplo, Sí. es una exigencia que tiene el ser humano, decir, al huevo quiero que vayas y al huevo Aunque quiero que tú te vayas. quedes. Y la persona es en madres, güey. O sea, pues yo no quiero ir y realmente no es una necesidad. Y es a donde yo voy, por ejemplo, al principio yo me confundí en esa parte con el tercer punto, ¿no? Cada vez que estoy pagando las La deudas deuda con la persona. que pasó. Y yo pensé que esa era mi deuda, o sea, al huevo tener que llevar a alguien con el que yo estaba. Y no, así no se interpretaba esa deuda. La deuda era hacerlo desinteresadamente. Porque al pasar el mensaje así, había un interés. Sí, claro. Mi interés, que se recuperara, que se hiciera la voluntad como yo quería, no la voluntad de Dios, porque mi voluntad es que se recupere este. Que entonces, se forme, que se haga como yo el día de hoy lo estoy Exacto. haciendo, ¿no? Porque Y eso creo que es, es ¿no? una parte que a la mayoría nos puede pasar, ¿no? O sea, quiero tanto a esta persona, Exacto. ¿sí? Que quiero que tenga lo mismo que yo tengo Claro. el día de hoy. Pero la otra persona, espérame, pues yo todavía no estoy dispuesto, todavía O todavía estoy no lo listo. quiero. ¿Sabes qué pasa también muchas de las ocasiones? Cuando la familia te pide la ayuda, sí, pero para un familiar, o sea, no es como que la señora te pide la ayuda para ella, ¿no? Claro. Oye, es que mi hijo anda mal, mi esposo, ¿se pueden venir a platicar? Sí, vamos Y a a huevo platicar. quieren mandar Las personas están aferradas y uno pues dice es ir a platicar y a veces el candidato te dice, no, pues sí, después. Ah, es que no le dijo bien, es que no le pasó el mensaje, bla, bla, no, pues es que todavía no quiere y no lo vamos a llevar a fuerza porque si lo llevamos a fuerza o usted decide mandarlo a fuerza, no tiene el deseo, no tiene la intención de querer. Y al final del día es eso, ¿no? O sea, fíjate cómo opera
sabemos que el alcohol y la droga son síntomas de males más profundos, ¿no? Claro. Entonces, creo que muchas familias caen ya se está drogando mi hijo, ya se está alcoholizando, ya llévatelo, un AA, un anexo, una clínica, una experiencia, cuando las acciones como familia fueron las que los orillaron hasta ese tal grado, ¿no? Cuando no se Es que dio subieron guía una responsabilidad en las Exactamente. conductas. Es como decirte, ya lo desmadré, ahí te va a con el tornillo que le quité, ¿no? Fíjate que es que eso tiene que ver con la decisión. O sea, aquí me dice claramente, dice, si él está interesado y quiere verte otra vez, pues pídele que lea este libro, ¿no? Pues este texto. Claro. Después de que lo haga, deberá decidir por sí mismo si quiere proseguir. Exactamente. No debe ser empujado ni incitado o hacerlo por ti. Su esposa o sus amigos, si él va a encontrar a Dios, el deseo debe venir desde adentro. Y yo lo creo claramente, o sea, si la persona quiere tener un cambio, debe venir desde aquí. Aunque su mamá, su esposa, le diga, no va a cambiar. Exacto. No va a cambiar. Entonces, al ser responsable, por eso el legado de la responsabilidad me dice, yo soy responsable. Yo lo veo de este modo, o sea, Sí. debo de actuar responsablemente. El hecho de que yo insista, eso no es responsabilidad. No, claro. Entonces, pero yo al hacerlo, como es el cuarto punto, estoy garantizándome el no beber, como me dice el cuarto punto, o sea, otras 24 horas. El simple hecho de yo pasarle el mensaje, no hay bronca, pero debo ser astuto. Él no quiere, no hay pedo. Y nos sucede a lo mejor en un trabajo de quinto paso en la hacienda, ¿no? Cuando tienes al ahijado en la mesa y realmente no quiere chambear, pues déjalo, o sea, muchas veces uno por ejemplo, en aquel entonces a mí yo se me llegué a frustrar, ¿no? Porque pues es que no. El ego, ¿no? El ego, las exigencias bien intencionadas, porque al final de cuentas yo quería que se fuera bien. O sea, Sí, creo que la intención de todos es que la persona se vaya o sí, bien. claro, güey. Pero es una exigencia. es una exigencia que tiene que ver con Sí. meter mis manos en el trabajo de Dios. Exactamente. Porque sabes que si Él va a buscar a Dios, debe Sí, venir sí, desde debe adentro. Imagínate, No hay imagínate otra. si se quedaran todos los que van. O sea, obviamente sería otra cosa, No, pero pues, ¿cuántas personas has apadrinado tú? ¿Cuántas personas has apadrinado? ¿Y cuántas apadrinado yo? ¿Y cuántas todavía permanecen? ¿no? Si aún los que están no son obedientes, imagínate. Exactamente, o sea, Si no yo quieren, estando en no el quieren ser programa. obedientes a Sí, principios tú eres- espirituales. Si yo estando en el programa, no soy No soy obediente. Y fíjate, hace rato hablamos de una parte muy importante, creo que fue en el primer punto, o antes de abordar el primer punto, de cuando Bill W. tiene su despertar espiritual o Claro. tiene esta especie de revelación, ¿sí? Que él a través de eso quería convencer a los alcohólicos, quería contarles esa parte bonita, que para él fue muy bonita y Ujú. pues fue el parteaguas, pero al final de cuentas no dejó de ser una parte, pues, como de luz. Y lo que le decía a su doctor, ¿no? O sea, hablarles del dolor, realmente. ¿Y qué nos dicen acá en el proceso que trabajamos? Si les dices lo que va a pasar, te van a juzgar loco. Claro. Como tal vez lo juzgaban a él, ¿sabes? Pues este güey está loco, pinche borracho. Pero fíjate que ahí entro ahí en controversia porque yo creo que, importante para pasar el mensaje es primeramente hablar de ti, ¿no? De lo que te sucedió, quién eras, ¿no? Lo que eras antes, lo que eres hoy, ¿no? Tu antes y tu después. Pero creo que sí es importante tocar el tema espiritual, no de Dios, ni el concepto que tengan de Dios, porque obviamente sabemos que una persona que está alcoholizada, drogada, tiene a lo mejor el concepto de Dios deteriorada, derivado de la religión o de toda su carga, ¿no? De Su formación que ella tenía. Exactamente, de religión. Y yo sí creo importante la satisfacción espiritual que nos llevó a vivir un despertar espiritual, porque el libro azul, en la parte de atrás, tiene el desglose de despertar espiritual y habla de la experiencia espiritual, ¿no? De hecho, a mí, fíjate que últimamente tengo tiempo o algunos días que esa parte como que de experiencia espiritual y despertar espiritual la releo y la leleo porque es una parte que tiene totalmente conciencia y dice, el despertar espiritual dice, observándose a través de su lectura detenida, que el cambio de personalidad necesario para dar lugar a la recuperación del alcoholismo se ha manifestado entre nosotros de muchas formas diferentes. Entonces, dice el cambio de personalidad necesario. Entonces, yo creo que es importante para cuando pasas el mensaje, abordas el mensaje, tocar el tema espiritual o de alguna u otra forma, si no bien directamente hablarle de Dios o bien decirle pues, en el Dios que tú creas, en el que te, como quien dice, en el que Pues, no te genere como cada prejuicio, quien ¿no? lo conciba. Sí, ¿no? como cada que no me ¿sabes? Yo que, no sé, te iba a decir, tal vez difiero de eso. Bueno, no sé si es diferir o no diferir, pero lo importante creo yo que es hablar desde el dolor, ¿sí? Hablar Claro. desde el dolor, contarles, más refiriéndonos al tema de Bill y lo que a la mayoría nos ha pasado, o sea, todos sabían cómo era, todos lo veían cómo era, ¿no? Entonces el día que deja de beber y a la par con el paso de los días, pues, la gente empieza a ver su cambio de juicio y actitudes, ¿sí? Que es como su experiencia espiritual, su despertar espiritual. Ya no era necesario que él, yo lo considero así,
que él le dijera a la gente lo que había visto, sino que les hablara de cómo había sido, lo que le había acontecido. Y iba a tocar el punto, algo que dijo Alex, compartirles a lo mejor la esperanza, ¿sí? No tanto como manejarles la parte de lo que Bill W tuvo, ¿sí? Pero sí compartirles la esperanza, que al final de cuentas va para el punto el que tú estabas tocando. Digo, yo estaba como interpretándolo de otra forma, entonces ahí por eso era que yo tenía como que la controversia que sí que no. ¿Sabes qué? O sea, yo creo que entra dentro del antes y el después, ¿no? O sea, de un tema de compartir, o sea, de pasar el mensaje, creo que entra del antes y el después. O sea, sabemos que cuando hablamos de la enfermedad, del alcoholismo, de cómo, y tú lo viviste, o sea, cómo dejaste de beber fue por un acto de la divina providencia. Entonces, Sí, claro. creo que cuando compartimos sería importante abordar el antes y el después y el despertar espiritual de lo que lo originó. Que es la parte que nos dice, ¿no? Nuestras historias narran de una forma Genial. cómo éramos, Lo que nos aconteció y sí, cómo somos ahora. O sea, que nos aconteció, pues tuvimos que pasar un proceso, ¿no? Y dice exactamente como entonces, si tú has decidido que quieres lo que nosotros tenemos, si estás dispuesto a hacer lo que sea necesario, entonces estás en función de dar ciertos pasos. pasos. Claro. ¿Cuáles pasos? El programa, ¿no? Pero ¿qué tiene que venir aquí? Hace rato, al inicio comentabas algo muy importante, ¿no? Transmitir a pasar. El transmitir es con testimonio, como tú dices, ser el mensaje, no el mensajero. Claro. Y en las últimas páginas del capítulo nos habla de cómo actuar, porque luego a veces a mí me llegó a pasar de que en un periodo de tiempo fui intolerante a la bebida. Quería pensar que ese era el método correcto, pero no, o sea, me apartaba de la bebida porque pensaba que pues estaba mal. Y dice ahí claramente, no, cualquier método que esté basado en escuadrar la enferma tentación está condenado al fracaso. Entonces, una parte importante de que si ellos quieren lo que nosotros tenemos es mostrar que no hay intolerancia a la bebida, ¿no? Y dice ahí, si tu amigo quiere ir a una cantina, acompáñalo, entra con él, no hay bronca, pero no sé, asegúrate de que sea un terreno firme. Y eso es claro, ¿no? Al final del día, o una persona que le estés dando el mensaje, o que estés ayudándole, si tú muestras intolerancia a la bebida, pues te va a mandar la chingada, o sea, te va a decir, pues, ¿tú qué? ¿No? O sea, sí, claro. Y te va a rechazar. Te va a prejuiciar. Entonces, aquí es bien interesante para nosotros, una de las partes que podemos ser atractivos es no generar esas actitudes de repulsión, que debe ser claro que uno debe estar convencido, bien parado en un terreno bien firme, de que solo por hoy soy alcohólico y solo por hoy yo sé que no debo estar bebiendo. Y si vacilas, busca otro alcohólico en corto, o sea, trabajar con los demás, o sea, si vacilas, busca otro alcohólico. Entonces, hacia allá me gustaría que lleváramos esta parte, ¿no? Yo creo que el tema tiene muchos claves. Yo empiezo a puntualizarlo primero. No hay nada que garantice la inmunidad como el trabajo intensivo con otro. Levantar el fondo de dolor para que lo vean más de cerca. Y me acaba de pasar, este fin de semana me acaba de pasar con un ahijado. Estaba trabajando con Quinto Paso. Me dice, mira, es que no sé. Le digo, pero si pasa una situación similar como la tuya, ¿ya le hablaste de ese tema? Sí, pero ¿ya le hablaste como alcohólico, güey? No, pues la neta no. Pues háblale como alcohólico, güey. ¿Quién más que tú que ya supiste lo que siente, que ya lo viviste, que ya sabes qué es lo que siente? Pues nada más háblale como alcohólico. Entonces, yo a esa parte le doy mucho crédito. Claro. Hablarle también de la parte espiritual sin llegar a evangelizar. Claro. Y ser atractivo. En esta parte solo hablé de la actitud ante la bebida, ¿no? Pero pues tiene que ver un campo muy grande, ¿no? O sea, un campo muy grande. Un campo muy grande del ser atractivo. Si los recién llegados, dice ahí en el capítulo 9, no vean la felicidad si a nosotros no la desearían. Claro. Tener un testimonio de cambio y de convicción hacia una vida distinta. Entonces, ese es uno de los motores que hoy me mueve. Ayudar a otro adicto para mí es sustancial, es primordial, es básico, es el objetivo que yo tengo, que el grupo tiene, ayudar a otro adicto. Entonces, es un placer. Para mí me quedó muy grabado esto, es un deber. Es un placer. Cada vez que lo hago, estoy pagando la deuda con esta persona que se tomó el tiempo conmigo al hacerlo, porque al hacerlo me aseguro ante la posible recaída de no llegar a hacerlo. Entonces, para mí esos 4 puntos hoy me mueven, la verdad. Claro. Tal vez yo no soy una persona que traigo específicamente doceavos, que ya me voy a dar esta responsabilidad, pero sí me doy a la tarea de chambear con la gente. Hoy no escatimo con mi tiempo. Yo no tengo broncas y, ¿sabes qué? Si son 12 de la noche, no hay pedos, si hay que... O sea, no hay bronca, o sea, yo no escatimo con mi tiempo porque yo sé que ahí está mi recuperación también, porque es importante trabajar con otro ser humano. Fíjate que dentro de la corriente de cuarto y quinto paso en general,
porque sabemos que AA pues sí se refiere un poquito más a los temas del alcoholismo. Sabemos que es el mejor programa para la recuperación de innumerables enfermedades, ¿no? Entonces muchas de las veces... Yo no diría el mejor, yo diría el método, el cuarto quinto es el método más rápido, pero no diría que Sí, es el mejor. no me refiero como también a clasificarlo como mejor, ¿no? Sino me refiero al contexto de que a veces se detona querer pasar el mensaje al drogadicto, al alcohólico, cuando también puedes pasárselo al neurótico, al depresivo, al codependiente, Sí, claro. etcétera, etcétera. Porque también hay un sufrimiento y un dolor bastante profundo. Hay un tema, los depresivos, no se diga, ¿no? O sea, la tasa de suicidios ahora con lo de la pandemia, o sea, hay muchos temas como que son importantes y obviamente al encontrar algo en un terreno espiritual, esa satisfacción y dice el quinto paso, ¿no? Ese aislamiento ya no existe, güey, o sea, dejan de sentirse aislados, solos, güey, empiezan a sentir que alguien camina con ellos, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo creo que es importante en este tema, ya concluyendo, la disposición, ¿no? La disposición del padrino, la persona que está pasando el mensaje, sobre todo las ganas de querer servir y las ganas de querer transmitir, ¿no? Porque la neta, y seamos bien honestos, el servicio implica un chingo de tiempo, dinero y esfuerzo. Y de repente, obviamente, desapegarse de las comodidades, de los apegos. Entonces, creo que como tal el servicio de pasar el mensaje y el servicio dentro de AA es totalmente importante para nuestra recuperación, ¿no? Entonces, yo con eso me quedo. Muy importante y vital trabajar con otros, ya sea para que ellos avancen o para que también me den la buena a mí, ¿no? Yo también he visto a personas en un estado mal de alcoholismo y drogadicción que digo, me dio la perla para yo no hacerlo, o sea, y no es jactándome de ser mejor ni mucho menos señalando, pero sí te da como esas dádivas de si traías la idea de beber, ya no bebes o te mantienes otras 24 horas, ¿no? Entonces, creo que como tal es un tema muy extenso, pero muy profundo. Mira, yo quiero cerrar con esa parte, viene también aquí en el libro, en el capítulo 6 de Transmítelo, nos narra la parte de cuando Bill W. fue a Nueva York, ¿sí? Cuando estaba ya después de un tiempo de haber permanecido sobrio, pues de repente se dio cuenta que tenía que trabajar con otro ser humano, ¿no? Y me gusta esta parte donde dice, pensé, necesitas otro alcohólico para hablar con él, lo necesitas tanto como él te necesita. Este pensamiento fue el que lo condujo al directorio de iglesias al otro extremo del vestíbulo del hotel, ¿sí? Ya después ahí viene la historia, nos marca la parte del trabajo que hizo con Bob. Entonces, esa parte para mí es con lo que me quedo el día de hoy, el trabajar con otro ser humano. ¿Por qué? Porque yo lo necesito tanto como él me necesita a mí, ¿sí? Dijiste una parte muy chingona ahorita y yo creo que eso nos va a dar la apertura para el siguiente tema, que va a ser el servicio precisamente, porque trabajar con los demás es hacer la parte del servicio. Sí, yo lo veo como el servicio a la comunidad o el servicio que tengo que hacer el día de hoy, yo precisamente para asegurar otras 24 horas y evitar una posible recaída. Entonces, qué bonita plática, qué buen tema el día de hoy. Creo que hay muchas cosas todavía que trabajar en esto. El tiempo, desgraciadamente, pues es muy corto, pero pues no sé qué les parece, si igual para el otro episodio invitamos a alguien que nos venga también a platicar sobre el servicio. Es que sería importante esa parte, porque al final el servicio básico pues, es pasar el mensaje, pero dentro de AA y específicamente cuarto y quinto paso hay mucho tema de hablar respecto al servicio, desde el café hasta pues servicios ya mayores. Entonces creo yo que una de las cosas para que el recién llegado se recupere o la persona se recupere es el servicio. El adicto debe estar en chinga sirviendo. El adicto no se puede dar el dudoso lujo de personas normales, como dice ahí. Claro, de descansar. Yo no me puedo dar el dudoso lujo, por eso tuve que estar en servicio, pero es un placer. Entonces, para mí el día de hoy siempre es un placer estar sirviendo, es un placer estar con ustedes, y pues en la próxima emisión nos veremos con un amigo con la que estaremos interactuando, dialogando, ¿no? Vamos viendo, tomando un buen cafecito. Tomando un buen cafecito en esa parte. Claro. Entonces, pues para mí siempre es un placer el hecho de estar platicando con ustedes. Hoy, solo por hoy no bebí, y estoy garantizando esa primera copa, el no beber la primera copa. Entonces, pues es un placer para mí. Es un gusto, Alex. Jairo. ¿Un gusto? Jairo. Un gusto y un honor. Gracias a ustedes que nos vieron, esperamos que les haya sido de utilidad, que el día de hoy nuestra plática haya sido interesante. Precisamente pues es regresar a lo fundamental, ¿no? Regresar a lo que ya está escrito. Regresar a los principios. La verdad, nada más. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la siguiente. Gracias, estamos aquí en servicio.